Le voy a dar la bienvenida a M610 al doctor Nicolás Villanova. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Muy bien, un placer de tenerlo aquí en AM610. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos a poder tratar un tema muy complicado para los argentinos, que es la falta de vivienda y todos esos extraños créditos que tienen aquellos que necesitan llegar al techo propio, ¿no? Sí, efectivamente. El problema de la vivienda afecta, al menos en la Argentina actual, a millones de personas. Y hablar del problema de la vivienda supone hablar de varios aspectos. Por un lado, podríamos decir de la falta de vivienda, es decir, aquella población que o carece de vivienda, o ya sea porque alquila y no es propietario, o porque convive con familiares completamente hacinados, o porque vive en viviendas que uno no podría llamarles tales, sino que son casillas o en con un deterioro gigantesco. Es el eterno drama de millones de argentinos, ¿no? Efectivamente, o bien que habitan en viviendas, pero en espacios que no son habitables. Por ejemplo, en zonas inundables. O, por ejemplo, en zonas muy cercanas a los basurales, a cielo abierto, o en ese AMSE, como por ejemplo ocurre con toda la población que bordea ahí en José León Suárez o en otras zonas. ¿Cuántos barrios o asentamientos existen en todo el país? Bueno, según los últimos relevamientos oficiales, que son del año... Los relevamientos se hicieron en 2016 y 2017, y este informe se publicó en el año 2018. Hoy hay contabilizados por observación 4.400 barrios o asentamientos muy precarios, donde habitan estimativamente casi 4 millones de personas. En condiciones muy precarias, porque es una población que carece de todos los servicios más elementales, por ejemplo el agua potable, el sistema de cloacal, que habitan en zonas inundables, donde no tienen una red de electricidad, la mayoría, en fin, o no tienen gas natural. Es una población fuertemente pauperizada, empobrecida. En la mayoría de los casos, o bien es una población abiertamente desocupada, o que trabaja haciendo changas o de manera informal y que obtiene salarios muy bajos. Una de las razones que explica que habiten en estas condiciones, que vivan en viviendas muy precarias, en zonas muy precarias, y donde muchas veces la solución o las propuestas que intentan, impulsar desde el Estado, no ahora, sino desde hace décadas, son paupérrimas, es decir, no llegan a resolver ni siquiera un ínfimo porcentaje de la población que o bien carece de viviendas o tiene serios problemas habitacionales. El Estado no resuelve el problema. Ningún gobierno ha tenido realmente la decisión de acabar con la falta de vivienda. ¿O me equivoco? Y yo te diría que no, porque el problema de la vivienda lleva décadas. En algún momento quizás las fracciones de la clase obrera estuvieron en mejores condiciones, pero desde hace por lo menos 40 o 50 años a esta parte, pensá que los últimos grandes complejos habitacionales se hicieron en la década de 60, 70 y nunca más. Hoy te ofrecen, en el mejor de los casos, créditos de los cuales la mayoría de la clase obrera no puede acceder. No. Y ese es un gran problema, porque para adquirir ese crédito, o mejor dicho, para poder participar de esos créditos, hace falta tener salarios elevados para lo que es la Argentina actual. Por ejemplo, estos créditos, el último de los créditos lanzados por el gobierno actual, exige para los créditos de refacción de viviendas salarios por encima de los 25.000 pesos. Ahora, preguntémosle a un obrero asalariado en negro cuánto es el promedio de lo que cobra por mes, y nos vamos a dar cuenta que gana menos de 25.000 pesos, más allá de que no puede acreditar con ninguna liquidación
ni con ningún recibo de sueldo porque trabaja en negro. Correcto. Por lo tanto, hay aproximadamente más de 5 millones de obreros asalariados en negro que no pueden acceder a este tipo de créditos. No solamente al de refacción de una vivienda, mucho menos al de construcción de una vivienda, que exige no menos de 53.000 pesos. Ahora bien, vayamos a los obreros asalariados registrados. ¿Cuántos ganan más de 53.000 pesos hoy? La mitad. O sea que hay 4 millones de obreros registrados que no pueden participar de estos créditos. Y no sumemos a esto los 2,5 millones de desocupados que contabiliza el INDEC, y mucho menos los más de 600.000 beneficiarios de planes sociales o planes de empleo. Conclusión, hay 12 millones de personas que quedan completamente por fuera del acceso a estos créditos. Claro. Todo el mundo. Entonces, exacto, para la clase obrera es imposible acceder, ya no digamos al crédito privado, que es imposible para cualquiera, sino también a estos créditos que ofrece el Estado, que se supone son más accesibles. Pero además hay otro problema, son muy limitados. No solamente exigen una solvencia económica que la mayoría de la clase obrera no tiene, sino que además son muy limitados. Por ejemplo, se lanzaron 22.000 créditos para construir vivienda, ahora el gobierno actual. Sí. Se inscribieron 111.000 personas. Oh. Siempre la oferta está muy por debajo de la demanda. Sí, se acaban de lanzar los Procrear 2, ofreciendo 700 viviendas. Se inscribieron 13.000 personas. ofrecer 700 viviendas es una cargada. Una burla. Es una cargada. Y uno podría decir, bueno, pero eso es una parte de la política de vivienda. Hay muchas más cosas. Bueno, veamos cuál es la política de vivienda del programa federal Argentina Construye, que lanzó el Frente de Todos a mediados del año pasado, y solo se limita a la construcción de 5.500 viviendas, y a la entrega de 200.000 créditos, y a la entrega de 200 lotes con servicio. Uno dirá, pero esto es mucho, es poco. A ver, estamos hablando de que hay un déficit de vivienda, es decir, el último censo, el del 2010, que parece muy lejano en el tiempo, pero las cifras son bastante realistas, o sea, son bastante actuales, contabilizó que hay 1.300.000 viviendas consideradas irrecuperables. Esto significa que son casillas o ranchos o personas que viven en situación de calle, entonces los consideran una vivienda, digamos, irrecuperable, o una necesidad de vivienda, o bien son familias que viven, digamos, más de una familia bajo un mismo hogar. Pensemos en la población, por ejemplo, que ocupó el terreno de Guernica el año pasado. Bueno, buena parte de esa población estaba completamente hacinada y vivía con otros parientes, pero eran muchas personas en una misma casa, o sea, vivían completamente hacinados. Eso es lo que se considera cuando hay una vivienda que, bueno, hay una necesidad de una vivienda, ¿sí? Porque más de una familia vive en un solo hogar. Bueno, el censo del 2010 contabilizó 1.400.000 viviendas que se necesitaban, ¿no? En todo el país. Y con déficit, lo que se llama el déficit cualitativo, es decir, viviendas que están completamente deterioradas, que hace falta mejorarlas y demás, 2.700.000. Es decir que si uno contabilizara cuál es la población que vive en todas esas viviendas, estamos hablando del 40% de la población. Aquí llegó un mensaje de Sergio de Villa Lynch, Partido General San Martín, y dice que no hay que olvidarse que aquellos que pueden pagar un alquiler están sufriendo constantemente porque en cualquier momento les aumentan el alquiler y las exigencias es un terrible peso que tienen. Es un terrible peso el de los inquilinos, porque saben que de repente hoy, como bien dice el oyente que vos mencionás, hoy están pagando, pero no saben si mañana van a poder costear el alquiler. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el promedio de un 2 ambientes está en 25.000, 26.000 pesos. Y un 3 ambientes oscila a los 50.000. 50.000 pesos se te va
Para una persona que gana un buen salario, se le va la mitad de su sueldo. Es una sangría terrible. Es una sangría, está bien, uno podría decir que en la ciudad de Buenos Aires todo es más caro. Y ahí entramos con el problema que es propio del capitalismo, que es la renta. Porque efectivamente la renta urbana exige que por el uso de un espacio específico uno tiene que pagar un alquiler. Pero si encima el lugar está en el centro o en una zona más urbanizada, o donde hay más comercios, o cerca de un transporte público o de la estación de tren, la renta se encarece aún más. ¿Por qué? Porque está en una zona un poco mejor que otra. Sí, sí. Y eso tiende a expulsar a la población, porque esa población que no puede comprar, o mejor dicho, que no puede alquilar, mucho menos comprar en esa zona, se va alejando y se va relocalizando en zonas que pueden o bien no estar aptas para vivir, o bien te alejas de tus lugares de trabajo, o del centro, o de donde sea. Y eso es lo que explica, por ejemplo, la expansión, por ejemplo, del gran urbano a lo largo de varias décadas. De ese conurbano que se va urbanizando cada vez más, pero cada vez más lejos del centro, más lejos de los lugares de trabajo, más lejos de las zonas céntricas. Y eso es lo que va explicando, digamos, esa proliferación de personas que de repente se van alejando cada vez más porque no pueden pagar un alquiler, o bien que van a parar a zonas, van a habitar zonas inundables, que están cerca de los basurales, que no tienen los servicios más elementales, ¿sí? O que directamente van a parar a una villa donde no pueden ingresar ni los bomberos ni las ambulancias porque no están, digamos, urbanizados, o no están las calles asfaltadas, o se inundan y no se puede circular, o una persona tiene que ir a buscar la parada de colectivo a ¿cuántas? 10, 15, 20 cuadras caminando. ¿Y cómo? Y son zonas generalmente inseguras. ¿Cómo podríamos llegar a solucionar medianamente el drama de tantos argentinos? Y en primer lugar uno tiene que pensar cuáles son las causas de estos problemas. Y cuando uno empieza a indagar un poco, las causas son consecuencia del desarrollo del capitalismo. Es decir, una economía capitalista que tiende a empobrecer cada vez más a la población, lo cual hace que nuestros salarios no alcancen para alquilar, o no alcancen mucho menos para comprar, o se nos reducen mucho esas posibilidades. Entonces toda la población se va empobreciendo cada vez más como consecuencia del propio desarrollo del capitalismo. Además, la existencia de la propiedad privada, justamente, ¿qué es lo que hace? Que aquellos que son propietarios de las tierras luego te cobren alquileres, por ejemplo, exorbitantes, ¿sí? Simplemente por el derecho a usar un pedazo del espacio. Por lo tanto, habría que ver si la solución está bajo este modo de producción capitalista. Aún así, uno podría exigirle cosas al Estado, programas que podrían empezar a resolver el problema. Por ejemplo, sí, en la Argentina de hoy hay un montón de tierras disponibles. Hace poco nosotros lanzamos un petitorio que justamente, ¿qué busca? ¿Qué dijimos? Exijámosle al Estado Nacional, al Gobierno Nacional, perdón, que se utilice el predio, por ejemplo, de Campo de Mayo, el predio militar de Campo de Mayo, para construir un programa de viviendas sociales que podría garantizar, con solo usar la mitad de esa superficie, que son 5.000 hectáreas, a media hora del centro porteño. Son 5.000 hectáreas a media hora del centro porteño. Se podría construir viviendas para ¿cuánto? Para 500.000, 1.000.000 de personas. Explícale, por favor, cuando te referís a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Yo formo parte de un espacio que es Razón y Revolución. Y nosotros lanzamos un petitorio, uno de nuestros frentes, el Movimiento Proletario Territorial, que está todo el tiempo pensando en estos problemas de la vivienda y cómo resolver el problema que afecta a millones de personas. Entonces, cuando uno observa los terrenos disponibles que hay, o a los cuales se le da un uso que tranquilamente, o bien se podría relocalizar a quienes hacen tareas o entrenamiento militar en otro lado, se podría llevar a otro lugar el SEAMSE, en fin, se podrían hacer cosas. Campo de Mayo hoy está totalmente obsoleto, porque Campo de Mayo era algo que pertenecía a una estratégica defensiva de la capital, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, de otros años, así que hoy mantener a Campo de Mayo es casi ridículo.
Yo te cuento que esa superficie son 5.000 hectáreas. Se puede construir una ciudad entera ahí. No solamente departamentos, sino escuelas, hospitales, de todo se puede construir ahí. Entonces, si uno pensara cuántos terrenos habrá así a lo largo de todo el país, incluso más cerca, más lejos, no importa, bueno, efectivamente uno podría pensar que se puede resolver el problema. Pensemos también, ¿hay una mano de obra calificada que pueda llevar a cabo semejante tarea? Y sí, los obreros de la construcción. ¿Cuántos obreros de la construcción están desocupados o en trabajos todo el tiempo de manera intermitente, que entran a una obra, que están 20 días sin trabajar? ¿O cuántos obreros de la construcción trabajan en la informalidad? En los barrios más precarios, en los asentamientos y demás, hay mucho obrero, mucha mano de obra que está vinculada al empleo de la construcción. Entre otras cosas porque es uno de los gremios peor pagos de la economía. Entonces son los grandes constructores de todos los edificios, las casas y demás, y viven en las peores condiciones. Esa población obrera, algunos desocupados, otros ocupados en la informalidad y demás, bien podrían trabajar en otras condiciones, en mejores condiciones, con convenios, bajo convenios registrados y demás, por un programa que lance el Estado para la construcción de viviendas para un montón de gente. Y el proyecto entonces soluciones hay. Que presentaron ustedes, ¿en qué quedó? No, recién estamos en la instancia del petitorio de juntada de firmas. Ajá. Porque queremos buscar cierta fuerza en ese lado, consiguiendo firmas, y ya estamos lanzando una convocatoria a arquitectos, a urbanistas y a ingenieros para que personas profesionales y técnicos con conocimiento de causa elaboren un proyecto concreto para el predio de Campo de Mayo. Y después iremos viendo otros proyectos en otras zonas. No nos olvidemos que en toda la provincia de Buenos Aires, pero además en el resto de las provincias, hay tierras por todos lados, hay terrenos fiscales, hay dependencias de lo que era la UNAVE, ahora tiene otro nombre, pero terrenos fiscales y demás, que realmente la solución está. El problema es que este gobierno y este Estado no la lleva a cabo, pero la solución está es perfectamente factible. Y un plan de construcción de viviendas movilizaría toda la industria, ¿no? Porque imaginémonos la cantidad de materiales tan diversos que se movilizan en la industria de la construcción. Totalmente. De hecho, todos sabemos que uno de los grandes indicadores de la actividad económica de un país, por lo menos de la Argentina, es el nivel de actividad en el rubro de la construcción, que moviliza industrias enteras y además indirectamente genera empleo por todos lados y demás. Por eso estamos convencidos que si uno pensara en un proyecto de construcción de vivienda social donde se emplearía en condiciones obviamente registradas, en condiciones bajo convenio, en las condiciones que amerita cualquier asalariado en relación de dependencia, con cobertura, con todo, se podría realmente hacer un gigantesco proyecto de viviendas, como también un plan de infraestructura que garantice justamente aquellas necesidades que el capitalismo, por los intereses propios de la clase dominante, es decir, la burguesía, no resuelve, que son las necesidades sociales. La burguesía como clase dominante en el capitalismo lo que busca es garantizar sus propias necesidades como clase, sus propios intereses individuales, pero no resuelve las necesidades sociales. Por ejemplo, no solamente la construcción de viviendas para todo aquel que la necesite, sino también la construcción de hospitales, la construcción de escuelas, la construcción de muchas cosas, ¿sí?, que bien podrían emplear a un montón de gente hoy desocupada. Recordemos que según los datos del INDEC, que siempre son cuestionables, hoy hay más de 2.500.000 personas desocupadas. Hoy en el gremio de la construcción el 60-70% de los obreros de la construcción trabajan en negro, y de repente trabajan 10 días, una semana, 15 días, y otros 15 días o 20 días están desocupados. Entonces hay una mano de obra gigantesca ahí para poner en movimiento y resolver
un conjunto de necesidades sociales, ¿sí?, que es evidente que la burguesía no quiere resolver, pero que nosotros podemos exigir al Estado para que de una buena vez por todas arranque en su resolución. Y no estamos hablando simplemente de construir casas y regalarlas, ¿no? Porque todos esos trabajadores que tienen necesidad de un techo con una cuota accesible como para recuperar el gasto que ha hecho el Estado al construir esas casas, podrían hacerse dueños de su techo, ¿no? Sí, por supuesto. Bajo este modo de producción tranquilamente se podría lanzar un programa de ese tipo. Por supuesto que sean cuotas accesibles, que no redunden en crear otras necesidades u otros problemas u otras carencias. Es decir, que no sea que pagar una casa signifique dejar de alimentarse. Pero por supuesto con cuotas razonables, como vos muy bien indicás, perfectamente se puede lanzar un programa de ese tipo, insisto, siempre y cuando, claro, a esos mismos trabajadores se les garantice un salario como corresponde, y no las migajas que recibe todo el mundo de los asalariados en negro o incluso los asalariados registrados mismos de ese mismo gremio de la construcción. Correcto. ¿Cuántas personas están en todo este proyecto, si querés nombrar algunos? ¿Qué organización tienen? Contanos cómo se están movilizando hoy para hacer que este proyecto le preste atención a alguien. Mira, por ahora lanzamos un petitorio que lo hacemos circular por las redes sociales y demás, sobre todo motorizado por el Movimiento Proletario Territorial, que es el frente, digamos, de desocupados de la Organización de Razón y Revolución, y donde ahí estos problemas son los que hacen mayor, donde tiene mayor peso, porque es una población con problemas de vivienda, pero también con problemas de empleo, donde también hay personas con problemas que requieren de bolsones de alimentos y demás. Es decir, hay una realidad de un conjunto que cada vez es más de la población, de la clase obrera argentina, que tiende a empobrecerse. Por ejemplo, en pandemia, los últimos datos de pobreza sugieren un 42% de pobreza. Y uno podría decir, mirá lo que provocó la pandemia. Pero antes de la pandemia la pobreza era del orden del 35%. Y cuando uno analiza esos niveles de pobreza 30 años hacia atrás, más o menos el promedio nunca es igual, porque nunca es una línea recta. Hay momentos de mayor niveles de pobreza y otros de mayor recomposición económica y menores niveles de pobreza, pero cuando uno hace un promedio generalizado, la pobreza no baja del 30% desde hace 40 años. En una sociedad así, en un país así, es muy difícil la resolución de estos problemas. Por supuesto, con organización detrás y con lucha y con avanzando en estos reclamos, uno puede conquistar ciertas cosas. En eso estamos. Por eso lanzamos este petitorio, lanzamos ahora una convocatoria a profesionales y técnicos que puedan pensar un proyecto, pero creemos que es posible, pero por supuesto eso amerita, arrancarle al Estado este proyecto. Muy bien. Pero bueno, creemos que es posible. Bueno, Nicolás, espero que tengan suerte y por favor mantenernos al tanto, porque estamos para difundir todos los proyectos que puedan ser una solución al sufrimiento de tantos argentinos. Bueno, yo obviamente te agradezco mucho en nombre de todos nosotros y obviamente estaremos comunicándonos con ustedes, mandándoles las novedades, también para que nos puedan ayudar con esta difusión, como vos decís, y para nosotros eso es muchísimo. Así ¿Cómo se puede comunicar a alguien que esté interesado en el tema o que diga, yo tengo una idea? Y mira, nosotros lanzamos este petitorio en nuestras redes. La más sencilla, la más fácil por ahí para acceder es al Facebook de razonyrevolución.org o al Facebook de Movimiento Proletario Territorial. En esas dos, con buscar, digamos, a través del Facebook, con esos nombres, ya salen
nuestros sitios, digamos, o el sitio web de Razón y Revolución también. En la web está, y ahí está el petitorio, ahí tenemos muchos artículos y publicaciones sobre el problema de la vivienda. Estamos relevando muchos reclamos, estuvimos en Guernica en su momento, estamos en otros barrios, como el barrio de Escobar, en el barrio Stone de Escobar, en fin, estamos donde podemos estar y, digamos, aunando esfuerzos y organización para reclamar sobre estos temas. Muy bien. Bueno, fuerza y éxitos, porque el éxito de ustedes será el beneficio de muchos argentinos. Bueno, enormemente agradecido nuevamente y bueno, estaremos en contacto. No, por favor, hasta la próxima.